tal? Les saluda Melissa Valerio y qué gusto acompañarlo en este espacio del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en donde hablamos de cerca de temas que a usted le interesan porque afectan o inciden en el desarrollo futuro de Costa Rica. Hoy, por supuesto, no es la excepción y para ese tema me acompaña el funcionario del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Carlos von Marchal Murillo, que es jefe de Análisis Prospectivo y Política Pública del área de Análisis del Desarrollo de Mideplan. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Melissa. Feliz de estar acá para poder hablar de estos temas de interés, tanto para todo el Sistema Nacional de Planificación como para toda la población en general. Así es, y es que, como les mencionaba, los temas que tratamos acá en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica inciden en muchos temas y hoy nos convoca la niñez y la adolescencia, porque hace poco el Mideplan, en conjunto con la UNICEF, presentó el Índice de Bienestar de la Niñez y Adolescencia IBINA 2022. Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo nos afecta o cómo nos beneficia? Justamente para eso me acompaña acá el día de hoy, Carlos. Entonces, para empezar, yo creo que lo ideal es ¿qué es el IBINA y por qué es importante contar con este índice para Costa Rica, Carlos? Bueno, el IBINA es un índice, digamos, es una unidad de estadística, es una medida, es un cálculo. Es un cálculo que nace de juntar o de recabar información de diferentes instituciones y ponerlas en pro de la toma de decisión para la política pública, tanto nacional como local, para el beneficio de la niña, niño o el adolescente, ¿verdad? ¿Qué es lo trascendental de acá? Que cuando se conforma el índice de bienestar de la niñez y la adolescencia, lo que nosotros en Mideplan realizamos como primer función fue tomar toda la Convención de Derechos del Niño y revisar en qué aspectos o en qué necesidades Costa Rica estaba siendo adelante o, digamos, adelantándose en beneficio de estos derechos para la población, o más bien cuáles son los desafíos, contrastes, brechas, tanto territoriales como en este grupo de población, porque no es lo mismo decir es una persona menor de edad o es una persona de 0 a 17 años, cuando lo ahorcamos si es la primera infancia, si es en edad escolar o si es en una condición en donde ya la persona está en la educación secundaria. Ahora, esta es la tercera versión del índice, ya hemos tenido dos anteriores. Por supuesto que vamos a detallar el tema de sus principales resultados y recomendaciones y demás, pero es importante conocer ese proceso de elaboración. Entonces, contanos un poco acerca de esta tercera versión del índice y qué aporta esta nueva edición 2022, porque siempre hay cambios con respecto a las anteriores que no teníamos. Bueno, son 3 versiones, pero cada versión ha tenido su tono diferente. La primera versión que publicó el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica fue allá por el 2013, utilizando los datos del Censo de Población del 2011, los cuales estaban muy frescos. Ahí decidimos trabajar en el bienestar de la niñez y la adolescencia para lo que fueron todos los cantones y todos los distritos a nivel poblacional. Sin embargo, la segunda versión fue un trabajo, digamos, de no esperar a que pasara otro censo, sino de decir, bueno, ¿qué otras estadísticas podemos utilizar? ¿Qué otros datos existen que vayan enmarcados en el cumplimiento de derechos del niño, niña y la persona adolescente? Y encontramos un conjunto de datos interesantes de CINIRUVE, de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Patronato Nacional de la Infancia, del mismo Instituto Nacional de Estadística y Censos, pero con otras operaciones estadísticas, y aproximamos. ¿Por qué digo aproximamos? Porque el dato más fidedigno era el que venía del censo. Pero como para cada censo hay que esperar un tiempo prudencial de, en promedio, 10 años, no queríamos esperarnos en ese momento a llegar hasta el 2022, como fue en este caso, porque eso estábamos en el 2018, 2019,
y emprendimos ese proceso que nos pudiera dar una versión intercensal. Entonces, la función de ese índice que se celebró en el 2019-2022 es una aproximación para no esperar 10 años en materia de la toma de decisión. El índice del 2022 vuelve a respetar el origen del índice del 2013, donde su fuente primaria de datos es el censo de población, salvo que con unas limitaciones. Las limitaciones encontradas es que ya no pudimos ser tan representativos a nivel distrital, como nos hubiera gustado hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque siempre es importante conocer tanto la realidad de cada cantón, de cada uno de los 84 cantones del país, pero a su vez brindar recomendación de política más dirigida hacia los territorios en el marco de los 491 distritos que tiene el país. Ahora, Carlos, tal vez algunas personas se preguntan por qué hablamos de 2022 si estamos en 2026. Cualquiera podría decir, ¿por qué no están presentando el IBINA 2025, por ejemplo? Entonces sería importante también aclarar por qué hablamos de 2022. Claro, se celebra el censo en el 2022, más sin embargo, cuando se hace la revisión de los 800,000 viviendas entrevistadas o censadas, eso dura un tiempo aproximadamente de un semestre a casi que un año. Entonces digamos que el INEC invirtió del 2022 al 2023 un proceso de depuración de la información. Además que ya se sabía que no se había logrado censar a todo el 100% de los hogares en el país. Entonces sí era prudente tener un espacio de análisis y de depuración de la información antes de salir con información errónea. Eso se tardó su tiempo prudencial, tiempo que tal vez para algunas personas fue mucho, para otras personas fue poco, pero no podíamos ser imprudentes en socializar una información que no estuviera avalada por el órgano asesor estadístico, que era el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y que junto con ellos nos dijeran qué características de la población eran representativas con el censo a nivel cantonal, que funcionaran para hacer un estudio en materia de la Convención de Derechos del Niño, de la Niña y de la Persona Adolescente. Es un tiempo de inversión, ¿verdad? Que por eso es que ahora, en el 2026, publicamos el trabajo que se realizó en el 2025, porque también usted puede tener listo el análisis, pero hay procesos de logística, hay procesos internos de cada institución, vistos buenos, procesos de diagramación, que fue el plan de trabajo de todo el 2025. Por eso se publica a principios del 2026. Sin embargo, Carlos, es importante aclarar que aunque sea 2022 y hoy estamos en 2026 e incluso en una transición de gobierno, los datos siguen siendo igual de válidos. Todavía no quiero detallarlos, pero sí hablar que ese lapso de tiempo no afecta radicalmente o no va a cambiar radicalmente los resultados que allí se vieron en el 2022. Aquí hay una situación muy importante, que es en materia del uso de los datos o de las estadísticas que se disponen para la toma de decisiones. Si hoy estamos en 2026, tenemos que esperar a que pase todo el año 2026. Entonces ya cuando pasa todo el año 2026, estamos en el 2027, para obtener la cifra nacional del 2026. Digamos, hay un tiempo de espera. Eso sucede en el mejor de los casos cuando el dato es nacional, pero cuando el dato es cantonal o distrital, la brecha de tiempo de espera es de 2 a 3 años. Eso es una de las limitaciones que se tiene en la ciencia de la estadística cuando uno hace cualquier uso de una operación, sea como el censo, sea como una encuesta nacional de hogares, por ejemplo. La misma encuesta nacional de hogares se celebra cada año. Usted la celebra en junio o julio del año en el que estamos. Por ejemplo, en junio o julio de este 2026 se
vuelve a publicar la encuesta nacional de hogares, pero es una encuesta que ya está tan afianzada y tan institucionalizada en el INEC que el tiempo de espera son 3 meses. Eso no pasa en todos los casos, y mucho más cuando vamos a las instituciones a solicitar datos, porque resulta que si bien el trabajo del INEC es sumamente importante en datos como el de la Caja Costarricense del Seguro Social, sus sistemas de indicadores no son iguales y no se pueden tratar de la misma forma hasta no depurar la información para poder analizarla. Ahora, cuando hablamos de bienestar de niñez y adolescencia, ¿de qué estamos hablando exactamente? O sea, ¿qué dimensiones tomaron en cuenta para estas mediciones? Entiendo que son 3, que eso fue lo que consolidó el índice como tal. Sí, nosotros acopiamos la información o la clasificamos en 3 grandes dimensiones: condiciones materiales, entorno del hogar, el ingreso y procesos de formación. Pero cada una de estas dimensiones tiene por lo menos 10 variables estadísticas. En el caso, por ejemplo, de las condiciones materiales, son las condiciones materiales de la vivienda. Entonces vemos servicios o acceso a servicios básicos que se dispone en las viviendas, la disposición o el tratamiento de los desechos de esas viviendas, el acceso al seguro social. Por ejemplo, si la cobertura del seguro social en esa vivienda es para todas las personas o solo para algunos, y el tipo y condición de la vivienda, en si el techo está en buen estado, el piso está en buen estado o las paredes están en buen estado. Ya cuando hablamos de los procesos de formación, que terminó siendo una de las dimensiones más importantes para este IBINA 2022, ahí vemos el acceso que tiene la persona menor de edad a las tecnologías de información y comunicación, pero no solo el acceso, sino su uso, ¿verdad? Su uso en materia de conocimiento o materia de aprendizaje. Vemos inclusive hasta la condición de educación de la persona, si es hombre o si es mujer, jefe de hogar, porque hay una correlación entre más años de estudio tenga la jefatura del hogar con los procesos de formación que va a tener esa persona, niño o niña, en la vivienda. Y también aspectos de si, por ejemplo, tiene un proceso de calidad diferenciado, si asiste a una educación privada o si asiste a una educación pública, si es de una zona más rural que una zona más urbana, lo que complementa el entorno en donde está la vivienda. O sea, cuáles son como esas condiciones del hogar. Si las condiciones del hogar es de alquilada propia, es una familia con un núcleo ampliado o un núcleo pequeño, eso va de la mano de si el hogar tiene hacinamiento o no cuenta con hacinamiento, si está en condición de precarismo o no está en condición de precarismo, y también le intentamos analizar lo que es un factor socioeconómico. No se puede preguntar en las encuestas o en los registros administrativos cuánto dinero dispone las viviendas, porque es un dato sensible. Entonces lo que se analiza es un índice de tenencia de artefactos. Pero en el caso de nosotros, a diferencia de otros grandes investigadores y de otras instituciones, la tenencia de artefactos la medimos por artefactos que sí sean determinantes para clasificar esa condición económica de los hogares. Porque no es lo mismo, por ejemplo, disponer de una ducha de agua caliente para uno poder bañarse, a tener una condición de agua caliente, de sistema de agua caliente en toda la casa. No es lo mismo contar con una motocicleta, pero que la motocicleta sea un bien de lujo, no un bien de trabajo. Igual para un vehículo, y así sucesivamente para una lista aproximada de 20 artículos de tenencia para clasificar a los hogares como una aproximación de su ingreso, dado que no se puede preguntar por el ingreso per se, por ser dato sensible. Ahora sí, entrando a los resultados, ¿qué nos dice el IBINA sobre la situación actual de la niñez y adolescencia en Costa Rica? Porque ya Carlos nos ha venido contando
qué implica, quién se censó, el año, la periodicidad del mismo. Pero ahora, a lo que vinimos, ¿qué nos dicen esos resultados después de casi 3 años de estudio? Bueno, sí, después de casi 3 años de estudio y casi 10 años del proyecto del Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia, en conjunto con el UNICEF. Bueno, como principal resultado, hacemos una aproximación de nuestras regiones de planificación, ¿verdad? Mi plan trabaja en 6 regiones de planificación. Estas regiones de planificación tienen sus grandes diferencias. Hay una región de planificación central, que para nadie es un secreto, posee condiciones diferenciadas de desarrollo, no solo para la niñez, sino para toda la población. Pero se vuelve diferente cuando usted analiza la brecha con regiones de la Pacífico Central, de la Huetar Caribe y de la Huetar Norte, en donde las condiciones de este bienestar de la niñez y la adolescencia son más desafiantes, ¿verdad? Digámoslo así, son menores en comparación con lo que sucede en la gran área metropolitana o, más ampliado, la región central. Esto a nivel de cantón nos hizo clasificar 17 cantones en una condición de bienestar menor, ahora sí como los principales desafíos, 33 cantones en una condición media y 34 cantones en una condición mayor. Diferente a lo que habíamos obtenido antes. Antes teníamos más cantones clasificados en las condiciones medias e inferior, y ahora tenemos más cantones clasificados en el bienestar mayor de la población, ¿verdad? Pero, como lo comentamos anteriormente, es diferente si lo vemos en cada una de estas dimensiones. Para los 3 grupos, sea menor, sea medio o sea mayor, la dimensión de procesos de formación, digamos, lo que es el estudio o la adquisición de nuevos conocimientos o de nuevas herramientas para el desarrollo pleno de una vida más adulta, es la dimensión que obtiene los valores promedio más bajos, ¿verdad? Un valor en una escala del 1 al 100, por ejemplo, para los de menor obtienen un aproximado de 35 con respecto a 100, para el medio es de 64 y para el mayor es de 76. Entonces ahí ya comienza a verse que las estadísticas brindan información que en una dimensión tan importante como el proceso de formación que tiene la persona menor de edad, que va a ser determinante para su adultez, satisfacción de necesidades básicas y satisfacción de necesidades de autorrealización, presenta una brecha tan grande de 40 y algo, ¿verdad? De 45 por ahí, con respecto al menor, a 76 con respecto al mayor. Estamos hablando de bastante brecha en una sola dimensión. Ahora, ustedes como unidad de análisis de perspectiva, en general como funcionarios de Mideplan, ¿qué hallazgos les llamaron más la atención analizar estos resultados? ¿Hay algún dato que ustedes digan que los haya sorprendido particularmente? Porque, por ejemplo, yo veo que la provincia de Heredia, en estos resultados que ustedes obtienen, encabeza en mayoría de sus cantones en la parte alta, en la parte mayor de bienestar. Sí, la provincia de Heredia siempre ha tenido su particularidad, no solo para este índice, sino, por ejemplo, para el índice de desarrollo social o para otro índice que calculamos en conjunto con el INAMO, que es el índice de violencia contra las mujeres. Siempre como que la provincia de Heredia sobresale con buenos logros en materia de su bienestar para la población. Más sin embargo, sí se genera una condición de si estoy en la provincia de Heredia y estamos cerca de la gran área metropolitana, así estoy en el cantón de Sarapiquí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante lo de la focalización, ¿verdad? Porque uno puede revisar la provincia de Heredia y sobresalir, y qué bueno, porque así deberían de ser todas las demás provincias, pero
cada una de las provincias del país va a tener sus puntos altos y sus puntos bajos, ¿verdad? En donde tal vez en Heredia sea una brecha más pequeña, pero siempre va a existir una brecha. A diferencia de otra región o de otra provincia, como lo que es Limón, donde más cantones sí quedan clasificados en una condición de menor bienestar, o la misma provincia de Punta Arenas con tanta brecha y desigualdad en una provincia tan grande en extensión como lo es la Guanacaste o la región Chorotega. Ahora, bueno, hablamos de niveles altos y otros con mayores desafíos, pero a mí en lo personal hay un caso que me gustaría tal vez detenernos un poquito, que incluye a Heredia incluso, que es Flores de Heredia y la Cruz de Guanacaste. Son el agua y el aceite en este índice, y sería bueno que podamos detenernos un poco y ver esos casos en particular. Sí, la Cruz, en un contexto de que para este cálculo llega a obtener los valores más bajos, pero no se diferencia tanto en materia de la realidad presentada en la Cruz como la de Talamanca, como la de Los Chiles, ¿verdad? Como esos otros cantones que están en una condición similar. A diferencia de este otro conglomerado que encabeza Flores, porque Flores no está solito, Flores de Heredia no está solito, lo acompaña Belén, lo acompaña Sao Paulo, ¿verdad? Lo acompaña San Isidro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se vuelve a evidenciar que las zonas de mayor condición de vulnerabilidad poseen más bien características de no estar en la región central, de estar cerca de fronteras, de estar cerca de condiciones marítimas, ¿verdad? Y en donde la institucionalidad no llega a tener una mayor cobertura, que es diferente al estar en una condición de región central, donde estamos todas las instituciones públicas y también con sus digamos, regionales o sus ¿cómo decirlo? Sus sedes, muchas gracias, sí, exactamente, sus sedes, a llegar a una condición en donde usted en la Cruz casi no llega a ver institucionalidad. No llega a ver tanto, sí llega a haber escuelas, porque en escuelas, en la condición primaria, Costa Rica tiene una cobertura muy alta, pero cuando usted lo comienza a analizar con las otras instituciones que van encaminadas al cumplimiento de derechos humanos de esta población, usted llega a decir, aquí falta esta, aquí falta esta, aquí falta esta, ¿verdad? Y también porque hay una concentración de población. Esto va vinculado hacia dónde se concentra la población y en dónde se coloca la institucionalidad para atender a esa población. Y para nadie es un secreto que la región central absorbe o digamos concentra más del 62% de la población, y el otro 38% se distribuye más o menos equitativamente en las 5 regiones de planificación que quedan. Ahora, Carlos, lo que viene era una pregunta, pero creo que ahora con lo que hemos hablado se me hace más una afirmación, porque yo le iba a preguntar por qué el lugar en donde nace una niña o niño o adolescente sigue marcando la diferencia en sus oportunidades, pero ya no viene siendo una pregunta, lo hemos afirmado. El lugar en el que nace una niña, niño o se desarrolla un adolescente marca una diferencia en sus oportunidades en el futuro. Bueno, puede llegar a marcar, porque de aquí hay mucho, ¿verdad? Mucho análisis, sería una situación de mucha causa-efecto, pero sí hay determinantes estructurales y no estructurales. Cuando hablamos de cobertura, hablamos de representación institucional, a veces, como lo hablamos en el esperar el dato, ¿verdad? A veces esa información no la recibe tan oportuna una persona que tal vez vive en un cantón como La Cruz, a una persona que vive en un cantón como San José, o un cantón como Alajuela, o un cantón como Heredia. Sin embargo, cuando usted analiza los cantones de la población, usted ve que cantones como Alajuela, San José, Desamparados, San Carlos, inclusive hasta Heredia,
concentran a más de 30.000 personas menores de edad, niñas, niños, adolescentes, ¿verdad? Entonces, claro que va a haber más institucionalidad para la atención de esas 30.000 personas. Cuando volcamos tal vez una decisión de política pública, podríamos llegar y decir, no, en donde hay más población menor de edad, pero en cada cantón. Si cambiamos ese paradigma, o no cambiamos, sino que de forma complementaria, analizamos las dos aristas con el mismo peso de importancia, y nos damos cuenta que cantones más jóvenes, o sea, cantones donde hay mayor concentración de personas menor de edad, son Los Chiles, son Upala, son La Cruz, son estos que hemos hablado que tienen una condición menor. Si seguimos así, es seguir replicando posiblemente esa brecha territorial y de grupo de población. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser lo mismo un niño o niña, adolescente que tal vez se logra desarrollar en la región central a una persona, niño o niña, adolescente que está en la región Chorotega, en el cantón de La Cruz, o en la región Huetar del Caribe, en el cantón de Talamanca, inclusive hasta mi mismo querido Turrialba, pero que si es del centro de Turrialba, del distrito central, a diferencia si es un menor de pueblo indígena de distrito de Chirripó. Claro. Y es que justamente mi pregunta siguiente es, ¿cómo pueden aprovechar esta información las instituciones, los gobiernos locales e incluso las organizaciones sociales? El día del evento vimos representaciones de municipalidades, vimos representación de instituciones como la Caja, incluso la misma presidenta ejecutiva de Dinadeco, de PANI. Entonces, es fundamental que estas instituciones que trabajan directamente con los niños se vean, incluso el MEP, se vean involucradas y den conocimiento de un informe como este. Claro, bueno, esa es la intención, ¿verdad?, de lo que hacemos acá en Mieplan en materia de los análisis para la toma de decisiones, y que esa toma de decisiones vengan con un conocimiento científico, ¿verdad?, que sea con un enfoque de análisis de datos para el tratamiento oportuno de las intervenciones públicas. Pero muy poco hacemos si con la información obtenida no se llegan a focalizar acciones. No estamos diciendo que desatendamos a las regiones que están bien, no, es que tal vez hay que sumarle un mayor esfuerzo o focalizar un poquito más hacia las condiciones que pueden ser muy ventajosas para el presente de la población ahorita y para el futuro, porque estas personas que hoy están menores de edad van dentro de una próxima generación genealógica, digamos así, dentro de unos 20 o 25 años, son los adultos, son la población económicamente activa, son el sostén de Costa Rica pensando en el 2040 o en el 2050. Ahora, Carlos, si tuviera que resumir el mensaje principal del IVINA 2022, ¿cuál sería? Porque sin duda este índice nos quedamos cortos con esta entrevista para detallar cada uno de esos elementos que tiene. Cuando usted me preguntaba sobre resultados importantes, hay un resultado muy importante, pero como es comparativa de censo, también hay que tener mucho cuidado a la hora de análisis. Por eso en la misma presentación decíamos, aquí están los resultados, pero también compleméntelos con información tal vez más nueva o tal vez más de los cantones, ¿verdad? Valíelos con sus grupos de personas, de comités cantonales, las AREDES, los SSCI, ¿verdad? Toda esa estructura que hay a nivel local. ¿Qué encontramos? Cuando hacemos la comparativa entre el censo del 2022 con el censo del 2013 en los resultados, encontramos, por ejemplo, que hay cantones que siguen estando en las mismas condiciones, ¿verdad? Bagaces, Garavito, Golfito, La Cruz, Los Chiles, Osa, Parrita, Talamanca y Upala estaban clasificados en menor condición de bienestar en el 2013 y vuelven a estar clasificados
en menor condición en el 2022. Casi que 10 años en donde usted dice quedaron en la misma clasificación. Claro, esto tiene un montón de más análisis, pero como un resultado general es eso. Entonces es uno decir, bueno, yo como tomador de decisión tal vez analizo y veo cómo están realmente las condiciones de vida, cómo es que vive mi población menor de edad. Y no solo la que tiene unas condiciones tal vez más privilegiadas o de mayores oportunidades de desarrollo, sino qué es lo que voy a hacer para que esta población no se me quede en tanta desventaja. Porque si esta población me queda en tanta desventaja, no es solo verlo, digamos, en el lado positivo. No es solo verlo en el lado positivo. ¿Qué pasa si yo no le genero oportunidades de desarrollo a la población? Cuando esta población crezca y ya pase a tener necesidades más de adulto o más de adulta, y yo no la logré integrar adecuadamente a la sociedad, de lo que me va a caer es en el flagelo que estamos viviendo hoy en día. Personas que desertan de la educación, que no ven a la educación como una herramienta de desarrollo, que no tienen valores, que no tienen ética, que lastimosamente no nacieron bajo unas condiciones adecuadas para que esa persona menor de hoy llegue a ser una persona de bien social para el futuro, ¿verdad? Eso es una de las claves más importantes en las que uno dice, aquí está Livina, utilícenos, también nos pueden criticar, es sano, en qué fallamos en nuestros análisis para mejorar los futuros. Justamente, esa era mi última pregunta, pero la voy a adelantar porque aunque acabamos de presentar el informe, ¿cuánto tardará en volver a ver uno? Sabemos que se relaciona mucho a los censos, pero no sé si esperaremos 10 años más o cuál es la perspectiva que tienen ustedes. No, por eso fue que construimos en el 2019-2020 aquella aproximación cantonal, porque algo tan importante como es nuestra niñez, al igual que es importante cualquier otro grupo de la población, no podemos esperarnos a 10 años en promedio, porque a veces son más de 10 años. Y en esta versión nosotros intentamos calcular los dos, ¿verdad? Como secreto acá de análisis interno, intentamos, pero las estadísticas a nivel administrativo no se presentaron de forma adecuada. Vamos a aprovechar la coyuntura y tratar de hacer mejores gestiones institucionales para que instituciones, por ejemplo, como Cinerube o las que hemos mencionado anteriormente, sí podamos trabajar en lo que demoramos en revisar los datos del censo, lo podamos invertir con ellos, para que así en el 2028, 2029, estar presentando otra aproximación cantonal, ¿verdad? Lo malo es que llega hasta ahí, hasta Cantón. Lo bueno es que se puede generar una visión más actualizada sin depender tanto del censo. Y que cuando ya nos sirva de antesala en un futuro en donde el nuevo censo poblacional y de vivienda se realice, no sé, en el 2032 o 2033. Ahora, Carlos, como padres de familia, porque bueno, yo soy madre de 2 niñas y una con una discapacidad y usted de un niño, ¿qué esperamos de Costa Rica? O sea, ya lo vemos no como esa mente estadística que hizo un informe de esta magnitud, sino como un costarricense. ¿Qué esperar de nuestro país para el futuro de la niñez? A mí lo que se me volvió, Melissa, es como esto, como tanto decir la palabra que se le devuelve. Cuando nosotros comenzamos a trabajar el pensamiento de largo plazo en las instituciones, íbamos a hacer entrevistas a diferentes instituciones. Entonces, por ejemplo, estábamos en el 2010 o 2015 y le preguntábamos a las personas cómo se ven en el 2050 o cómo se ven en el 2040. Muchas personas ya adultas, lo que le decían a uno es, ¿para qué pensar en el 2050 si yo no voy a estar? Era una de las respuestas que más se repetía. Y uno, no, es que no hay que pensar así.
Tal vez porque las personas no estamos acostumbradas a pensar en el largo plazo, porque no lo vivimos. Por eso le digo, de tanto comentarlo, se me olvidó, porque yo lo que les decía es, ok, usted considera, muy importante su respuesta, usted considera que usted ya no va a estar. Es válido. Pero ¿cuál es la Costa Rica que espera que reciba su hijo, su hija, su nieto o su nieta? Eso era lo que yo decía antes. Y ahora lo digo y lo ratifico, porque con esta bendición de tener una hija que ya me va a cumplir 8 meses, yo lo que espero es, ok, ¿cuál va a ser esa Costa Rica que ella va a recibir? ¿Verdad? Va a ser una generación completamente sacrificada, porque tal vez los sistemas sociales ya no van a existir en ese momento. Va a ser una Costa Rica con mucha más desigualdad, tal vez perdida en el sentido de inseguridad o de oportunidades de desarrollo, o va a ser una Costa Rica que va a decir, con esta información tenemos que cambiar el rumbo del modelo de desarrollo del país a un modelo de desarrollo siempre apostando a lo económico, social, tecnológico, ambiental y demás aristas de todo desarrollo, pero enfocado hacia las personas, hacia la reducción de brechas territoriales y de brechas de grupos de población, para que esas características demográficas y de dónde vivo no sean las que lleguen a pesar tanto en el desarrollo de un ciclo integral de la persona desde su niñez hasta su adultez mayor. Me uno a ese mensaje, Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, a ustedes las gracias, porque de verdad sin ustedes los esfuerzos que realizamos, horas mujer, horas hombre, de análisis, de investigación, no se llegan a conocer, ¿verdad? Entonces son espacios que nosotros los vemos sumamente importantes y propios, a las cuales agradecemos a ustedes en la unidad de comunicación del Ministerio que nos permitan este espacio tan importante. Bueno, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Estuvimos con Carlos Bonmarcha, que es jefe de análisis prospectivo y política pública del área de análisis de desarrollo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Muchas gracias por habernos acompañado. Se despide Melissa Valerio. Nos vemos.